Ahora vamos a describir al hueso etmoides. El hueso etmoides es un hueso impar de lo que sería el cráneo. Es un hueso que es muy frágil. Si alguien tiene la oportunidad en algún momento de tocar un etmoides, parece una galletita crocante, hay que tocarlo con mucho cuidado, hay que manipularlo de una manera muy suave para que este hueso no sufra ningún tipo de deterioro. Está constituido principalmente por lo que sería una porción vertical o lámina vertical o perpendicular de lo que sería el etmoides. Esta es una visión lateral, esta es una visión superior. Y va a tener lo que sería la porción horizontal relacionándose con estas estructuras son las masas laterales, donde vamos a tener bien lateral a lo que sea apófisis cristagali, la hendidura etmoidal llena de agujeritos, ¿sí? Lo que sería la lámina cribosa del etmoides. Vamos a tener lo que sería las masas laterales, en este caso, y tenemos que tener en cuenta de que cuando hablamos nosotros de lámina cribosa es porque el término hace referencia a todos los agujeritos y viene de acribillar, ¿sí? Entonces fíjense, tenemos por una parte la apófisis cristagali, la porción más superior de lo que sería la lámina perpendicular del etmoides. Su nombre hace referencia a la cresta de un gallo, de ahí el nombre, por su semejanza. Vamos a tener por otra parte lo que sería la lámina cribosa del etmoides. A este nivel está llena de agujeritos por donde pasan los filetes del nervio olfatorio, que dependiendo de la bibliografía van a encontrar que se pueden llegar hasta 20 filetes para formar luego el nervio olfatorio proveniente de lo que sería la mucosa nasal, más precisamente de lo que sería la mancha amarilla. Hacia ambos lados tenemos lo que serían las semiceldillas etmoidales en estos puntos, ¿sí? La parte más superior de las masas laterales del etmoides, y aquí tenemos que diferenciar lo que serían las conchas nasales o cornete nasal medio. A este nivel estaría el cornete nasal superior, y hacer una aclaración con respecto al cornete o concha nasal inferior, que pertenece a un hueso de la cara por separado. Entonces fíjense, si nosotros viéramos anteriormente encontraríamos todo lo correspondiente al laberinto etmoidal. Después vamos a hablar un poquito acerca de los meatos, acerca del ático, las estructuras que desembocan a nivel de los espacios que se encuentran entre concha nasal y concha nasal. Ahí tenemos la lámina perpendicular del etmoides, y aquí vamos a tener la cara orbitaria. Recién cuando hablábamos del hueso frontal decíamos que la porción horizontal prácticamente formaba el techo de lo que sería la órbita. Aquí tenemos que la porción orbitaria o cara orbitaria del etmoides corresponde a lo que sería la cara lateral de este hueso, pero sería de alguna manera un límite medial de lo que sería la cavidad orbitaria. Si nosotros tenemos que ubicar este hueso en la cavidad orbitaria, esta cara orbitaria estaría medialmente en lo que sería la cavidad. Entonces fíjense, ahí tenemos las alas de la apófisis cristagali. Tendríamos también del otro lado, aquí tenemos esta continuación, que es simplemente, voy a volver un poquito para atrás, esta porción correspondiente a la lámina perpendicular de lo que sería el hueso etmoides. Si nosotros vemos y trazamos esa línea, vamos a tener el conducto etmoidal anterior. El conducto etmoidal posterior en realidad es el canal etmoidal anterior y posterior, que al articularse con el frontal y junto con los canales que presentaba el hueso frontal, forman ese conducto por donde decíamos que pasaba el nervio nasal interno, ¿sí? La rama nasal interna y la arteria etmoidal anterior, y por aquí por detrás la etmoidal posterior junto con el nervio correspondiente que lo habíamos nombrado anteriormente en el hueso frontal. Esto se traduce en esta imagen. Fíjense, aquí tenemos lo que sería la lámina perpendicular del etmoides. Aquí vamos a ver una pequeña porción de lo que sería el cornete o concha nasal media. Aquí está el inferior, y un poquito más arriba estaría el cornete nasal superior. Bien, aquí fíjense, tenemos a lo que sería el hueso etmoides. Está en un gráfico pintado de rosado, y fíjense cómo tenemos el cornete nasal superior, el cornete nasal medio y aquí el cornete o concha nasal inferior, ya graficado con otra coloración debido a que pertenece o forma parte de un hueso por separado de lo que sería la cara. Ahí tenemos cada uno de los cornetes, los señalamos, y fíjense los espacios que quedan entre el cornete nasal superior y el medio se denomina meato. El espacio, el meato superior, el que se encuentra entre el cornete nasal medio y lo que sería el cornete nasal inferior, el meato medio, y por debajo de lo que sería el cornete nasal inferior
encontraríamos lo que sería el meato inferior. Entonces fíjense, ahí tenemos meato superior, el meato medio y el meato inferior por debajo de la concha nasal o corneta inferior. Aquí arriba la porción más superior es la que se denomina ático y tendría una relación directa con estas estructuras que nosotros vemos acá, que es el seno esfenoidal. Cuando hablamos de senos paranasales, hablamos de los senos frontales, hablamos de los senos etmoidales, el seno esfenoidal y el seno maxilar, que aquí no lo vemos en esta imagen, pero son cavidades neumáticas que presentan algunos de los huesos del cráneo y que desembocan justamente en esta estructura que son los meatos, relacionándose con la cavidad nasal. Bien, entonces fíjense, ahí tenemos una imagen de perfil de lo que sería el cuerpo del efenoide. Aquí tendríamos la silla turca delimitando por detrás lo que serían las apófisis clinoides, que ahora lo vamos a ver cuando veamos efenoides, y por delante estarían las apófisis clinoides anteriores y lo que sería el canal, en este caso el canal óptico y el tubérculo pituitario. Ahí vemos lo que sería la cavidad nasal propiamente dicha, tapizado por su mucosa, y fíjense cómo vamos a tener cada una de estas estructuras a nivel de lo que sería el cornete nasal superior, cornete nasal medio, cornete nasal inferior, meato superior, ático, meato medio y el meato inferior. Entonces fíjense, ahí tenemos las estructuras que van a ir desembocando. Por una parte, en lo que sería el ático va a desembocar el seno esfenoidal. Por otra parte, donde sería el meato superior a este nivel, desembocarían los senos etmoidales posteriores. En el caso de lo que sería el seno frontal y el lácrimo nasal, que después cuando veamos cavidades comunes de cráneo y cara vamos a delimitar estas estructuras, vamos a ver que desemboca el seno frontal y lo que sería el seno lácrimo nasal a nivel del meato medio, y a nivel de lo que sería el meato inferior desembocaría a nivel de lo que sería el inferior desembocaría el lácrimo nasal y del meato medio aquí el maxilar. Aquí tenemos el efenoides, es otro hueso impar de lo que sería la cara. Recuerden que estamos hablando de generalidad de estos huesos, ustedes luego tienen que ir a profundizar. Estamos hablando del efenoides, esta es una visión posterior del efenoide. Fíjense cómo vamos a tener por una parte las alas menores del efenoide, vamos a tener el cuerpo del efenoide, las alas mayores del efenoide y vamos a tener lo que serían las patitas del murciélago, como se lo describe a este hueso, que son las apófisis pterigoides, como un conjunto de las grandes estructuras que vamos a encontrar en este punto. Entonces fíjense, tengo el ala menor del lado izquierdo, el ala menor del lado derecho. Estamos viendo una imagen desde el punto de vista posterior. Vamos a tener las alas mayores derecha e izquierda. Y fíjense cómo entre los diferentes bordes del ala menor y el ala mayor se delimita este pequeño espacio que se conoce como fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, ¿sí? ¿Qué estructuras están pasando por este lugar? Por este lugar están pasando estructuras vasculares y nerviosas muy importantes. Y vamos a recordar que esas estructuras luego van a ir a tener comunicación con lo que sería la cavidad orbitaria. Entonces tenemos que tener en cuenta que van a estar pasando las ramas de lo que sería el nervio oftálmico, que a su vez es rama de lo que sería el nervio trigémino, es decir, va a estar pasando la rama frontal, va a estar pasando la rama nasal y va a estar pasando la rama lagrimal, va a estar pasando lo que sería el cuarto par craneal, que es el par craneal patético o troclear, va a estar pasando el sexto par craneal, que corresponde al abducen o motor ocular externo, va a estar pasando la arteria oftálmica, la vena oftálmica, van a estar pasando todo y luego una vez dentro de lo que sería la cavidad orbitaria van a diferenciarse en las estructuras que pasan por dentro, por fuera del anillo de Zinno o anillo tendinoso, que está formado por los músculos rectos del ojo. En función de ustedes que lo profundicen y vean cuál es el músculo recto, cuáles de los músculos rectos del ojo forman lo que sería el tendón de Zinno, cuáles son las estructuras que pasan por dentro o por fuera. Aquí generalmente se utiliza una ayuda a memoria que es pastafrola para decir las estructuras que pasan por fuera del anillo tendinoso de Zinno, que van a ser el nervio patético o nervio troclear, va a ser el frontal y va a ser el lagrimal, que estos dos últimos son las ramas de lo que sería
el oftálmico, y todas las demás estructuras están pasando por dentro de lo que sería el anillo tendinoso de zinc. Pero bueno, esa es una incógnita que le dejo para que ustedes vayan y lo revisen. Aquí tenemos lo que sería la lámina cuadrilátera o el dorso de lo que sería la silla turca y que va a estar relacionado con el pliego del occipital. Si nosotros vemos acá y tuviéramos una imagen en transparencia, desembocaríamos justamente en esta estructura que corresponde a la silla turca. Entonces lo que estamos mirando en la imagen anterior es esta porción correspondiente a lo que sería en este caso el efenoides, y fíjense cómo se encuentra la silla turca por delante, que es el cuerpo del efenoides donde se aloja la glándula pituitaria. En este punto voy a encontrar lo que serían las apófisis clinoides posteriores, la derecha, y la apófisis clinoide posterior de izquierda. Aquí se vislumbra la apófisis clinoide anterior, la apófisis clinoide anterior del lado derecho, y en conjunto me cierran, por así decirlo, el espacio correspondiente a lo que sería la silla turca. Aquí vemos las patitas de este murciélago. Estas patitas de este murciélago son, por una parte, las apófisis pterigoides. Y estas apófisis pterigoides están delimitadas por dos láminas. Una lámina que es la lámina lateral, donde se va a insertar principalmente el músculo pterigoideo lateral, y una lámina que es medial, donde se va a insertar principalmente el pterigoideo medial, que son músculos masticadores. También se van a insertar músculos peristafilino, interno y externo. Va a haber inserciones ligamentosas en esta apófisis, como el ligamento pterigomandibular, un ligamento accesorio de lo que sería la mandíbula. Y fíjense en este pequeño espacio que vemos ahí en el medio entre lámina y lámina, al articularse con una porción de lo que sería un hueso de la cara, que es el hueso palatino, este pequeño espacio que les señalo se cierra y me forma lo que sería la fosa pterigoidea, donde también se inserta el músculo pterigoideo medial. Bien, aquí tenemos una imagen de frente de lo que sería el efenoide. Esta es la primera diapositiva que tendría que haber mostrado. Fíjense la forma, tiene la forma de un murciélago, otros dicen que corresponde a una mariposa, otros dicen que tiene la forma de una lechuza. Dependiendo de cómo uno lo vea, puede encontrar similitud con todo esto que les fui nombrando. Entonces vemos el cuerpo del efenoide, vamos a tener la cresta efenoidal anterior, vamos a tener las celdillas efenoidales, el ala menor del efenoide del lado derecho y del lado izquierdo, el ala mayor del efenoide, y fíjense cómo aquí tenemos la porción orbitaria de lo que sería el ala mayor del efenoide, que también contribuye a formar la cavidad orbitaria, y junto con el cuerpo, el ala menor, me delimitan la hendidura efenoidal o fisura orbitaria, en este caso fisura orbitaria superior. Voy a tener la cresta efenoidal inferior, que está relacionada con el vómer, y hacia abajo voy a tener lo que sería, por otra parte, las apófisis pterigoides, lámina medial, lámina lateral, lámina medial y lateral del lado izquierdo. Esto que ustedes pueden observar en este punto a nivel de lo que serían las alas menores y que terminarían en las apófisis clinoides, va a ser el conducto óptico por el cual va a estar pasando el nervio óptico y la arteria oftálmica. Y aquí tenemos el conducto pterigoideo para dar paso a los vasos y nervios pterigoideos, ¿sí? Entonces fíjense, ahí repasando la cresta efenoidal, vamos a tener las hemiceldillas efenoidales, el conducto pterigoideo que les nombré recién, la cresta efenoidal inferior, las apófisis pterigoides con sus dos láminas, la fisura orbitaria superior, la porción orbitaria o cara orbitaria, lo que sería el ala mayor del efenoides, y aquí en la imagen superior podemos delimitar perfectamente las alas menores, las alas mayores del efenoides. Esta es la porción correspondiente a lo que sería el yugo efenoidal. Aquí vamos a tener lo que sería el canal en este punto. En este punto vamos a tener el canal óptico y aquí vamos a tener el tubérculo pituitario, las alas menores del efenoides, terminando en estas estructuras que corresponden o que se denominan apófisis clinoides, que por un intermedio de una raíz superior y una raíz inferior me delimita el conducto óptico por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica, lo que sería el canal, la silla turca para lo que sería la glándula pituitaria. Ahí vamos delimitando y vemos cada uno de los agujeros que presenta. En este caso va a presentar el agujero redondo menor, el agujero redondo para el nervio maxilar, el agujero oval para el nervio mandibular y el agujero espinoso para lo que sería, esto no es redondo, es el agujero espinoso para lo que sería la arteria meningia menor. Ahí vemos el conducto óptico.